Hola Amelia, buenas tardes. Hola Víctor, buenas tardes. Encantada de saludarte, encantada de estar con el auditorio que nos está escuchando ahora. Gracias, gracias, muy amable Amelia. Qué bueno que tuviste la oportunidad, el tiempo de estar por aquí con nosotros. Te lo agradezco mucho. Y si me permites, en un par de minutos, mientras damos oportunidad de que se empiecen a conectar nuestras amigas y nuestros amigos que ya se están conectando, yo quisiera aprovechar solamente para presentar nuevamente. Blanca, buenas tardes, bienvenida Blanca. ¿De dónde nos saludas, Blanquita? Recuérdame, por favor. Y recordarles de esta plataforma educativa internacional en la cual afortunadamente has accedido a colaborar. Es una plataforma donde estamos ya trabajando más de 50 personas de diferentes profesiones, todos enfocados en la salud, sobre todo salud femenina, salud integral para la mujer, en el área de la ginecología, de la nutrición, de las sexologías, psicología, puericultura, fisioterapia del piso pélvico, en muchas áreas, en 13 países, ya 12 países de Latinoamérica y España. Entonces, es una plataforma que está dándonos cada vez más satisfacciones. Estamos llegando a toda Latinoamérica, a cerca de 12 estados de la Unión Americana y también a Europa y también a España. Blanquita nos saluda de Ciudad de México. Blanca, bienvenida. Les pido, por favor, amigas, amigos que ya se están conectando, cuéntenme, por favor, quiénes son y de dónde nos están saludando. Y si les parece, pues empezamos. Vamos a charlar hoy acerca de un tema muy, muy importante, que es la espiral, ese camino que pareciera muy complicado y de no fácil retorno o sin retorno, que nos lleva de una persona aparentemente sana a una persona con prediabetes y finalmente con diabetes, esta temida enfermedad. Y para eso tenemos hoy con nosotros a la doctora Amelia Aldana. Amelia, nuevamente, bienvenida y cuéntanos de ti, por favorcito. Pues sí, Víctor, buenas tardes otra vez. Pues soy la doctora Amelia Aldana y tengo maestría en nutrición clínica y la mayor parte de mis pacientes son pacientes con enfermedades crónicas degenerativas, eh, como diabetes, hipertensión, obesidad, hiperlipidemias, que pues hoy por hoy es el pan nuestro de cada día, ¿no? Ya tengo pues muchos años en la consulta y trabajando también con un laboratorio muy importante, pues tratando de ayudar a la gente, a enseñarle a comer y decirles que si empezamos a prevenir, vamos a evitar las consecuencias de nuestros malos actos, ¿no? Pues sí, sí, mucho es de lo que nosotros hacemos y que creemos que no tiene ninguna consecuencia y tarde que temprano esto nos alcanza. Nos saluda también Carolina Jasso Miranda. Carolina es doctora en ciencias químicas, ella vive en Sonora, en Hermosillo. Creo que recientemente con las inundaciones ya hasta aprendió a nadar porque se puso por allá muy complicado. Ella es parte también del equipo de Segunda Opinión y es una asidua asistente a todas nuestras actividades. Amelia, y cuéntame, el tema de diabetes, desde tu perspectiva como doctora y con esta maestría en nutrición, ¿cómo ves el panorama actual en México y cómo ves el futuro de México con respecto a la diabetes? Lo veo grave. El panorama lo veo grave porque somos el sexto país a nivel mundial que vive con diabetes. Eso es en las encuestas que nos enseña en Sanud, ¿no? Las Ajá. encuestas nacionales de salud se llaman en Sanud, aquí en México, y lo hacen cada determinado tiempo. Y la última encuesta nos dice eso. Sexto lugar a nivel mundial de pacientes que viven con diabetes. Es un tema grave porque la diabetes puede llevarnos a otras complicaciones, como una enfermedad renal crónica y lo peor, un evento cardiovascular. Es decir, que te dé un infarto, que te dé un derrame cerebral. Cerebral. Entonces, Y pongamos ya las barbas a remojar, como dicen, ¿no? sí, 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 sí. Yolima, Chacón, nos dicen aquí, nos da gusto verlos de regreso. Estuve una semana inactivo. Yolima, bienvenida. ¿De dónde nos saludas?
Y Amelia, ¿y cómo es que hemos logrado llegar a este deshonroso sexto lugar mundial en diabetes? ¿Qué hemos hecho mal, qué hemos hecho muy mal y qué hemos dejado de hacer para llegar ahí? Buena pregunta. El factor genético juega un papel importante, pero no determinante. Estamos comiendo mal, es decir, estamos comiendo mucho en exceso y no lo estamos sacando. Todas esas calorías que estamos ingiriendo se están quedando guardadas en nuestro cuerpo. No estamos haciendo ejercicio. Los excesos de alimentación nos están llevando a tener problemas de sobrepeso, obesidad y diabetes y otras enfermedades, por supuesto, ¿no? Como hipertensión arterial también y elevación de los triglicéridos, del colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, es todo un conjunto de cosas lo que estamos dejando de hacer o haciendo mal. Sí, 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 muy, muy complicado. Ahora, cada vez me da la impresión que estamos teniendo también diabetes a más tempranas edades, porque también tenemos no solo obesidad y sobrepeso en la edad adulta, sino ahora tenemos también sobrepeso y obesidad en niños. Exactamente, Víctor. Se están presentando en los niños diabetes tipo 2, precisamente porque son niños que están desarrollando sobrepeso y obesidad y eso los lleva a presentar diabetes. Cuando anteriormente, seguramente cuando tú y yo estudiamos, veíamos rarísimos casos, si es que no veíamos uno, de niños que tuvieran diabetes tipo 2, porque todos sabemos, seguramente hemos escuchado, la diabetes tipo 2 es de adultos y la diabetes tipo 1 es de niños, ¿no? Juvenil. Sí. Exactamente. Entonces, ahora resulta que hay niños con diabetes tipo 2. Y la razón es esa. La razón es esa. Que están comiendo muchos nuestros niños, que están engordando, que están subiendo de peso, que no están haciendo ejercicio, que están frente a un televisor, viendo televisión todo el día o frente a un aparato telefónico, no se están moviendo. Necesitamos movernos. Sí, el estilo de vida nos está asfixiando en ese aspecto. Ahora, Amelia, si pudiéramos ponerle algún peso específico, ¿hasta qué punto es la herencia? ¿Hasta qué punto es la alimentación? ¿Hasta qué punto es el ejercicio lo que está condicionando que lleguemos a estas cifras de diabetes? Ok, se dice que más o menos un 60-65% está en nuestras manos, si no es que un 70% está en nuestras manos. Quiere decir que el factor genético es menor. El peso del factor genético es menor. Entonces, si tenemos ese poder en nuestras manos de cambiar el estilo de vida para no desarrollar una enfermedad tan delicada como es la diabetes, deberíamos de hacerlo. ¿Y cómo debemos de hacerlo? Aprendiendo a comer, aprendiendo a hacer por lo menos media hora de ejercicio diario, mínimo, durmiendo bien, que es otro tema que muchas veces no se toca. Dormir bien influye en el desarrollo o en la aparición de enfermedades crónicas. ¿Por qué? Pues porque cambiamos nuestro ciclo circadiano. Lo normal, ¿qué es lo normal? Pues como nacimos, como fuimos diseñados por el creador o por quien ustedes quieran creer, ¿no? Nacimos seres diurnos, no nacimos seres nocturnos. Y hay hormonas que liberamos por la mañana o por el día y hormonas que liberamos por la noche. Si nosotros cambiamos esa sincronía, es decir, desincronizamos ese reloj, también se desincroniza la regulación hormonal. Muy, muy interesante. Y pues sí, es algo que no le ponemos atención, que poco sabemos al respecto del tema del sueño. Ahora, volviendo al tema de alimentación, mucho hemos oído de esto, Amelia, y pues siempre nos dicen, coma bien y coma menos y deja las azúcares, pero hay algunos otros factores, tal vez emocionales, psicológicos, culturales, que nos impiden comer de manera correcta, de manera sana, o qué es lo que está sucediendo, ¿por qué no aprendemos a comer bien? Influyen todos los factores, Víctor, bien lo mencionas, lo emocional también cuenta porque comemos porque estamos tristes, comemos porque estamos alegres,
Comemos porque tenemos un triunfo, por todo comemos. Pero entonces hay que saber a qué hora comer y qué comer. Si somos seres diurnos, entonces la pura lógica te dice, entonces no comas en la noche. Hay horarios para comer y el último horario de comida pues no debe de ser más allá de las 8 de la noche. Tenemos todo al revés. Nuestros horarios se han cambiado. Ahora, ¿qué comer? También los horarios, mejor dicho, los alimentos tienen horarios. En la nutrición hablamos de macronutrimentos y micronutrimentos. Okay. Los macronutrimentos es lo que nos va a aportar la energía, que son las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Y todo el mundo sabe qué es una grasa. Pues los aceites, ¿verdad? Que usamos, hay grasas buenas, hay grasas malas. Las grasas que vienen en los aguacates, que son grasas buenas. Las grasas que vienen en los peces de profundidad, que son los famosos omega 3, son grasas buenas. Pero aún así, hasta para eso hay límites. Es decir, no porque sean grasas buenas me voy a llenar de puras grasas buenas. Hay límites para todo. Por lo tanto, es importante consultar a un profesional. Porque yo les puedo decir aquí, pues con que coman puras grasas buenas y no coman grasas malas y coman puros carbohidratos de rápida absorción, pues eso no. Okay. Nos estabas comentando del tema de los alimentos, de los horarios y también de las cantidades. Nos decías, por ejemplo, que el hecho de comer omega 3 no significa que me voy a comer la caja completa de aguacate. Entonces, necesitamos ahí, de manera ideal, el apoyo de un especialista en nutrición. Por supuesto que sí, Víctor. Para todo hay medidas. Nosotros en nuestro platillo saludable o en nuestro plato saludable debe de haber de todo. Debe de haber proteína, carbohidratos, grasas. ¿Y de dónde lo vamos a obtener? Todo eso, de la alimentación normal, ¿no? Del pollo, del pescado, del huevo, de la leche. Debe de haber vitaminas y minerales. Vamos a tener que comer frutas, verduras, leguminosas, cereales. Todo eso debe incluir nuestro plato, pero ¿cuándo y a qué hora? Porque ¿qué pasa con una persona que vive con diabetes? Estos pacientes tienen que tener un poco más de cuidado en el consumo de sus alimentos, porque tienen que restringir, es decir, comer un poco menos o mucho, dependiendo de los niveles de glucosa que traiga, de carbohidratos, bajarle mucho a la ingesta de carbohidratos para poder bajar la resistencia a la insulina que tienen estos pacientes, ¿no? La insulina, pues, es un hormona que nosotros liberamos para degradar los carbohidratos, es decir, metabolizarlos y poder meter esa glucosa que se obtiene de los alimentos para que nuestra célula la utilice y que nos dé energía, ¿no? Es el principal combustible de nuestro cuerpo, los carbohidratos. Es como si ustedes a su coche le ponen una gasolina premium, ¿no? O Magna, mejor dicho, que es la que le usamos generalmente todos los coches, la Magna, y es el principal combustible de su coche. Si nosotros bajamos la cantidad de carbohidratos, tiene que obtener energía nuestro cuerpo y la va a obtener de la grasa que tiene acumulada entonces, porque si Víctor ocupa 2,000 kilocalorías diarias para sobrevivir, para hacer su vida normal, para su metabolismo basal, para todo lo que hace su cuerpo, lo que tengo que hacer es bajarle la cantidad de calorías, ¿sí? ¿Y para qué? Para que esa grasa que tiene Víctor en su cuerpo empiece a ser utilizada como combustible principal. Entonces a Víctor ya no le voy a dar una gasolina Magna, le voy a dar una gasolina Premium. Eso es haciendo como esa analogía, como haciendo esa analogía, es lo que hace nuestro cuerpo. Es lo que hace nuestro cuerpo. Cuando yo reduzco mucho la ingesta de carbohidratos, en lugar de consumir el 50, 55% o 60% que a veces nos dan en nuestro plato de nutrición de carbohidratos, pues lo bajo. En lugar de que sea eso, le doy el 30% o el 40% o el 20%, depende de qué. Pues va a depender de la persona que tengo enfrente para saber qué tanto le restrinjo
la cantidad de carbohidratos. ¿Qué tan alta trae los niveles de glucosa esa paciente? ¿Qué tan altos están los niveles de insulina? De eso va a depender. Entonces voy a hacer que el cuerpo de esa persona empiece a sacar esa grasita de su cuerpo y de ahí va a obtener la energía. ¿Y por qué le llamo gasolina premium a esta energía que nos da la grasa? Porque la grasa nos provee de más energía. Y entonces ustedes se podrán preguntar, bueno, y entonces, si el cuerpo es tan sabio, ¿por qué en lugar de usar los carbohidratos como combustible principal, por qué no usa las grasas y nos da más energía? Porque le cuesta más dinero, por decirlo así. Metabolizar las grasas tiene un costo enorme, enorme para nuestro cuerpo. Entonces el cuerpo lo que hace es usarlo más rápido y lo más rápido son los carbohidratos. Y que además comemos bastantes carbohidratos. Así es. Entonces obliguemos a nuestro cuerpo a usar la grasa que tenemos de reserva y acumulada, que no nos sirve, pues sí nos sirve para algunas cositas, pero el exceso no nos sirve para nada. El exceso nos sirve para cosas malas, para crear o producir sustancias proinflamatorias. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a estar inflamados. Por eso, por ahí un meme lo vi hace mucho tiempo que decía, no estoy gordo, estoy inflamado. ¿No? Sí, no deja de tener cierta razón. Claro, es verdad, estamos inflamados. ¿Por qué? Porque esa grasa que está acumulada, sobre todo en el abdomen, es la grasa que está produciendo sustancias proinflamatorias. Entonces me puede preguntar a alguien del auditorio, entonces, ¿es mejor tener grasa en todo tu cuerpo o que grasa en el abdomen? Y yo les voy a contestar, así es, efectivamente. Es mejor que la grasa esté distribuida en todo tu cuerpo a que digan, ay, mira qué delgado estoy, pero que tener un abdomen así, una barriga de un tamaño enorme. Esa grasa no es nada buena. Es la peor. Exacto. Y bueno, Víctor, yo ya me solté hablando, por favor, no me dejes hablar Está tanto. bien, no, está bien, está bien. Oye, Amelia, platicábamos de los alimentos. ¿Hay algún alimento mágico, algún elemento que tanto promueven, venden productos naturistas y que con esto el azúcar y con esto la diabetes y la? ¿Realmente existe algo así? No hay nada mágico, no crean en las magias. Lo bueno es lo que está demostrado científicamente. Todo lo o mucho de lo que ustedes ven en la televisión, pues no está probado. No hagan dietas mágicas. No existe eso. No existen los milagros, solo Dios hace milagros. Hay que seguir, hay que ir con un profesional que esté registrado, por supuesto, también, porque es el que sabe lo que te va, es el que sabe lo que te debes de comer, es el que sabe el medicamento que debes de usar, porque no es lo mismo decirle a Amelia que tome metformina, si tiene resistencia a la insulina, le va bien, pero si ya tiene una diabetes bien establecida, pues ya no es probablemente el medicamento adecuado, hay que darle un hipoglicemiante. Muy bien. Amelia, mira, si te parece, quisiera que continuáramos en un par de temas que has comentado en los últimos minutos, que me parecen muy, muy valiosos, que es el tema de cómo forzar al organismo a dejar de tener el combustible, la glucosa, los carbohidratos de primera instancia, e irse por el lado de las grasas, uno, y el tema de la resistencia a la insulina, un punto muy, muy importante en el origen de toda esta enfermedad. Y yo quisiera aprovechar esta pausa para preguntarle, pedirle a todas las amigas que están conectadas de dónde nos saludan y que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas acerca de este tema tan, tan importante. Entonces, Amelia, ¿cómo podemos hacer para que el organismo tome este otro camino distinto y empiece a consumir las grasas y nosotros dejemos de ser un poco menos dependientes de carbohidratos? Ok, hay un proceso metabólico, es decir, nuestro cuerpo desarrolla de manera natural o normal, porque es fisiológico, un proceso que se llama cetosis. ¿Sí? Ajá. Entonces, nosotros podemos llevar a nuestro cuerpo a ese estado cetogénico, ¿cómo? Bajando la cantidad de carbohidratos que me como. Bajándolo, es decir, comer por lo menos unos 50 gramos de carbohidratos al día y entro en cetosis.
Cuidado aquí, ¿eh? No estoy diciendo que lo hagamos por nuestra cuenta, porque hacer una dieta cetogénica requiere de un profesional que sepa hacerla, que sepa llevarte por ese camino, porque las dietas cetogénicas tienen algunas complicaciones, entre ellas, pues, deficiencias de electrolitos, sodio, potasio, magnesio, calcio, principalmente. Hay otras deficiencias nutricionales como son vitaminas, omegas, es decir, ácidos grasos. Entonces, por esa razón es importante que la gente debe de supervisarse, sobre todo en ese tipo de dietas. No digo que en otras no, en realidad en todas, pero principalmente en esas, ¿no? Por las complicaciones que puede traer y que te puede llevar hasta el hospital. Entonces, es una dieta, es la dieta cetogénica, entiendo, es una dieta que puede ser útil para este tipo de padecimientos. Sin embargo, entiendo, tratándose sobre todo si es de una persona con diabetes, si es una persona que ya tiene una enfermedad avanzada, si ya tiene alguna complicación, pues necesita hacerlo con todos los cuidados que puede dar una profesionista como tú y experta en el área. Así es, Víctor. El paciente que vive con diabetes tipo 2, que no depende de insulina, puede hacer una dieta cetogénica, sí la puede hacer, con mucha vigilancia. El paciente que sí se inyecta insulina no está indicado una dieta cetogénica. Muy, muy bien. Ahora, del tema de la resistencia a la insulina, esta situación, ¿nos podrías explicar de qué se trata? ¿Qué es la resistencia a la insulina y cuál es su relevancia en el origen de la enfermedad de la diabetes? Es un punto súper importante, Víctor, que yo, en mi experiencia de la clínica, me he encontrado pacientes que tienen en ese momento resistencia a la insulina y que no lo saben. ¿Cómo voy a darme cuenta yo que tengo resistencia a la insulina? ¿Cómo me doy cuenta? ¿No? Porque hay signo es lo que nosotros vemos, lo que los médicos vemos le llamamos signo. Hay un signo que se presenta en el cuello y en las axilas que se llama acantosis nigricans, es decir, se pone negrito cuando hay resistencia a la insulina. Sin embargo, mucho ojo, no todos los pacientes me presentan ese signo y no nos dejemos llevar por eso. Entonces, la gente que nos está escuchando, que no es médico, que no tiene nada que ver con el área de la salud, ¿cuál es entonces el tip que yo les puedo dar para decir, bueno, puedo tener resistencia a la insulina? Pues que estoy engordando, que estoy haciendo una dieta y no bajo de peso, que algo me está pasando, que de pronto empecé a subir de peso y no logro bajar con nada, ni aún haciendo ejercicio, que en mi familia hay personas con diabetes. Es muy probable que esa paciente tenga resistencia a la insulina. Y entonces, ¿qué debo de hacer para corroborar el diagnóstico? Hay dos pruebas que se hacen para eso de sangre. Una se llama QuantoCRI, que te sacan sangre y así se llama el estudio, ¿no? QuantoCRI, RI de resistencia a la insulina. Eso te va a arrojar un resultado y te arroja como un semáforo de colores y ya ahí te dice, ¿tienes o no tienes, no? ¿Y en qué nivel estás? Ese es un poquito más caro. Ese estudio es más caro, cuesta como 1,200 por ahí, 1,400. El otro es un poco más barato, que se llama el índice HOMA. El índice HOMA me habla de la insulina y de la glucosa. ¿Qué relación debe haber entre la insulina basal, es decir, los niveles de insulina con los que nosotros amanecemos, y la glucosa? Y es una formulita, y de ahí nosotros los médicos decimos, pues sí hay resistencia a la insulina o no hay resistencia a la insulina. Entonces, yo creo, Víctor, que este debería de ser el tamizaje que se debería de hacer en la población. El ver si hay resistencia. ¿Por qué? Porque es el paso previo. No me doy cuenta. Ya cuando me doy cuenta, el paciente ya vive con diabetes. El paciente ya está en el otro lado, ¿no? Pero no lo hacemos. Entonces, yo he encontrado, como te digo en mi consulta, cantidad de pacientes que me les adelanto y me dicen, doctora, ¿por qué me vas a mandar a hacer esto si no tengo diabetes? Pues precisamente por eso, para saber si eres prediabético, si ya tienes resistencia a la insulina, porque es el paso previo, el paso anterior a la diabetes, ¿no? Ahora, esta resistencia a la insulina es un paso que puede ser reversible, que podemos volver hacia la normalidad, o definitivamente es que ya nos enfilamos a la enfermedad. No, puede ser reversible. Puede ser reversible y eso es súper importante porque al ser reversible
bueno, que lo podemos corregir o lo podemos revertir a través de la nutrición y a través del ejercicio y a través de algunos medicamentos también, pero principalmente lo importante es agarrarlo a tiempo. ¿Para qué? Pues para evitar el desarrollo de la enfermedad y se establezca la enfermedad. Y una vez que se establece la enfermedad, pues es un poquito peor todavía, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta ya cuando la enfermedad ya tiene años de evolución. ¿Y cuáles son las complicaciones de esta enfermedad? Pues son muchas, la retinopatía diabética, problemas a nivel celular, la renal principalmente, ¿no? Enfermos renales tengo un montón y que vienen de una diabetes y que no sabían que tenían diabetes o que vivían con diabetes. Y todo parte de la resistencia a la insulina. Sí, 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 sí. Nosotros vamos haciendo o desarrollando resistencia a la insulina. ¿Qué significa para empezar la resistencia a la insulina? ¿Qué es resistencia a la insulina? Es la incapacidad de que la insulina pueda introducir la glucosa a nuestra célula. ¿Y por qué pasa eso? Porque estamos comiendo una cantidad enorme de calorías, de carbohidratos, y de repente el cuerpo ya no puede con esa señal, ¿no? Y lo que antes hacía la insulina ya no la puede hacer. ¿Y qué pasa entonces? Cuando la insulina ya no puede hacer ese proceso que debe de hacer, pues empieza a subir la glucosa en sangre. Y luego al subir la glucosa en sangre, pues también está la insulina arriba. Tenemos dos cosas, tenemos hiperinsulinismo y tenemos hiperglucemia a la vez. Ahora, esto que estás comentándome me recuerda otra situación, Amelia, que vemos con frecuencia en el área de la ginecología y obstetricia, en el área de la fertilidad, que es el tema de síndrome de ovarios poliquísticos, que son mujeres que con frecuencia tienen también resistencia a la insulina. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Sí, efectivamente, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina y generalmente también son pacientes con obesidad. Eso me está diciendo que hay una resistencia a la insulina y que, por lo tanto, ese ovario poliquístico está ligado a esa resistencia a la insulina y al disminuir también la cantidad de carbohidratos en estos pacientes, disminuye la resistencia a la insulina y disminuye el ovario poliquístico. Hay medicamentos que dan para eso también los ginecos, estoy de acuerdo, pero si hacemos las dos cosas juntas, incluso he tenido yo pacientes que han llegado con metformina, que lo voy a decir, ya lo dije, que es el tratamiento de elección para la resistencia a la insulina, les he retirado la metformina, solamente haciendo la dieta hipocalórica y en sus inicios un poco cetogénica, logramos revertir ese proceso. Ok. Porque también aquí hay otra situación, Amelia, que parece que no se termina de entender. La paciente con ovario poliquístico no solo tiene problemas para ovular, no solamente tiene problemas para embarazarse. Es una mujer que se embaraza y puede caer en diabetes gestacional y tiene problemas en el embarazo y más adelante puede tener diabetes y se puede comportar exactamente igual que una diabética en el futuro. Sí, se puede comportar exactamente como una diabética y hay que estarla vigilando durante todo el embarazo, por supuesto, y después del embarazo, ¿no? Si es una diabetes gestacional, pues se revierte, ¿no? Pero, sí. Pero de cualquier manera es una paciente que hay que tenerla en observación para que después del embarazo continuemos con dietas si es que no va a lactar, ¿no? Porque la lactancia no permite dietas solamente, ni mucho menos cetogénicas, ¿no? La lactancia es un proceso donde no es una enfermedad, es un proceso fisiológico donde la mujer debe estar mejor nutrida, mejor alimentada, porque está alimentando a otro ser humano. Entonces no le puedo restringir nada. Es como un niño. A un niño no le debo de hacer dietas tampoco restrictivas, con sus debidas excepciones, por supuesto, solamente que sea necesario, muy obligatorio hacer una dieta en un niño, lo hago. Por ejemplo, los niños con síndrome metabólico, ¿no? A esos, pues obviamente, evitar el riesgo metabólico, hay que bajarle. Volviendo con la mujer, pasa lo mismo. ¿Sí? Hay que tener vigilancia y no meterla a una dieta, sobre todo si va a lactar. Entendido. Ahora, Amelia, estas pacientes que tienen resistencia a la insulina, ¿qué tan probable es que con solo dieta
o con dieta y ejercicio puedan revertir, puedan mejorar este proceso, y hasta qué punto es que si hay algún porcentaje de que tengamos que llegar a usar un medicamento para controlar este problema. Generalmente la paciente llega al área de la nutrición cuando ya ha visitado al ginecólogo, al internista, a X y Y especialista, ¿no? Entonces ya viene con un arsenal de medicamentos. Dice, el doctor este me dio esto, el doctor me dio el otro, etc. Llegan polimedicadas. Lo que yo hago es retirarles el medicamento poco a poco, o bajarle la dosis poco a poco a esas pacientes e iniciar una dieta baja en calorías y cetogénica. Y finalmente voy retirando los medicamentos. De verdad se los digo, no solamente a estas mujeres, a todas las pacientes que llegan a mi consulta, que tienen obesidad, sobrepeso y diabetes y todo esto, llegan polimedicadas y se van con 0 medicamento. O sea, es mucho mejor entonces la nutrición que dar un medicamento, ¿no? Por supuesto. Si aprendemos a comer. Pero es que ahí está el tema, Amelia. Vamos con el médico porque queremos que nos dé un medicamento para seguir comiendo igual y bajar de peso. Y ya no es que es otro tema, Víctor. Precisamente el tratamiento debe ser con un conjunto de médicos, por ejemplo, ¿no? El psicólogo, ¿no? El terapeuta que me ayude a regular esas emociones. Y si no tengo, bueno, pues aunque sea nosotros como médicos, tenemos que proveerles al paciente ese apoyo emocional, ¿no? También en la nutrición hay alimentos de alto diseño que contienen aminoácidos muy específicos como son tirosina y triptófano, que ayudan a regular los neurotransmisores a nivel cerebral y que van a ayudar a disminuir esa ansiedad a estos pacientes. También tengo que hacer uso de esos alimentos o pastillas. No solamente hay alimentos, también hay micronutrimentos, o sea, suplementos en pastillitas. ¿Para qué? Para ayudar a regular esas emociones. Un trabajo bastante completo el que se requiere para estas pacientes, ¿sí? Bastante completo, y sin embargo, insisto, me da la impresión que en muchas ocasiones la paciente y sus mismos familiares lo ven como algo muy simple. Estás pasadita de peso, estás gordita, no te preocupes, y de repente empiezan todas las sorpresas, ¿no? Es que, ¿sabes qué, Víctor? Sí. ¿Sabes qué sucede, Víctor? ¿Sabes qué sucede? Que el paciente que está en esa situación es el enfermo, dicen los demás. Yo no estoy enferma, dice la familia. El enfermo es él, ¿no? Pero ese enfermo necesita de nuestro apoyo. En Italia, los tratamientos se dan a la familia, se dan tratamientos cognitivo-conductuales, familiares, porque debe de empezar desde casa el cambio. Si yo como un pan dulce, una concha que nos gusta a todos, o cualquier pan rico de esos dulces, pues a todos nos gusta, ¿no? Claro. Pero el que está enfermo, que no lo ven como un enfermo, que es el obeso, por ejemplo, no lo ven como un enfermo, pero sí es un enfermo. La obesidad es una enfermedad crónica, igual que la diabetes, igual que la hipertensión. Entonces, yo familiar, por lo menos tener esa empatía, decir, bueno, por lo menos no me lo como delante de él, ¿no? Mínimo. O sea, en realidad es la familia, también se debe de unir al tratamiento para el apoyo de ese paciente. Sí, de acuerdo, porque incluso, además, Amelia, pues es frecuente que haya más de una persona con este mismo perfil de salud en la familia. Claro, evidentemente. Además, si un niño está con obesidad, es muy probable que los papás también tengan obesidad. Porque ese niño no aprendió solo, ese niño aprendió en casa. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Ahora, en el tema de la resistencia a la insulina, básicamente entonces estamos hablando de que la alimentación y el ejercicio son la base nuevamente. Y en algunos casos necesitaremos algún medicamento para mejorar la sensibilidad a la insulina. Sí. De hecho, la metformina es el medicamento de elección para disminuir la resistencia a la insulina, pero no le dejen todo a la metformina.
la metformina, hay que ayudarle, pero hay que ayudarle por nuestro bien, ¿no? No voy a estar toda la vida tomando metformina si no aprendo a comer. Si voy a seguir tomando lo mismo, pues entonces estaré como un yoyo, subiendo y bajando, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta, Amelia, justamente. Bueno, ya bajamos logramos mejorar la resistencia a la insulina, bajamos de peso y ahora que otra vez comemos como comíamos, porque ese es No, nuestro tema muchas veces, de que no. Uh-huh. vamos a hacer una dieta para bajar 5, 10, 15, 20 kilos y llegando ahí, pues regresamos a como estábamos antes y es el cuento de nunca acaba. Eso se llaman malos hábitos alimenticios, Víctor. Entonces, no debemos regresar a los malos hábitos alimenticios. Yo no digo que de vez en cuando no nos comamos unos taquitos también que a todos nos encantan, ¿sí? Pero no de diario. Es decir, hay que saber equilibrar la alimentación. No me voy a comer una pizza, sí, ok, me como un trozo de pizza o dos, pero a mediodía, no en la noche, vuelvo con los horarios, ¿no? Taquitos, bueno, ok, de día, no de noche. ¿Por qué? Porque también los macronutrientes tienen horarios y tienen estaciones, curiosamente. ¿Cómo son las estaciones? Ok. Así como las estaciones del año, ¿no? Primavera, verano, otoño, invierno. Bueno, nuestro cuerpo también está diseñado de esa manera. Nosotros consumimos más grasas durante el invierno porque nuestro cuerpo nos está diciendo, tienes que prepararte para el invierno. Y el cuerpo lo pide. Eso es ya estamos diseñados así. Uh-huh. Nos pide, por ejemplo, en la mañana nos pide grasas y carbohidratos. No nos pide, les aseguro que los que me estén escuchando, les aseguro, y a ti también, Víctor, que no te pide una ensalada de brócoli. En la mañana. En la mañana no nos pide eso, nos pide grasa y nos pide carbohidratos. Y eso es normal. Eso es normal. Se llama cronobiología de los alimentos. Ay, tanto que tenemos que aprender, Amelia, y de repente de verdad se me hace a mí sorprendente que a estas alturas de la vida ande uno aprendiendo lo que nos debieron haber enseñado en la primera infancia. Pues sí, pero nuestros padres tampoco lo sabían. Claro. Entonces, nosotros lo vamos aprendiendo conforme vamos estudiando y dices, con razón siento esto, con razón siento lo otro. Por ejemplo, nosotros cuando dormimos liberamos melatonina, que es la hormona que liberamos en el sueño, ¿no? Y que permite crecer. No es que nomás en la noche lo liberemos, también lo liberamos durante el día, ¿sí? Pero los mayores picos se ven en la noche de melatonina. También hay alimentos que nos ayudan a liberar melatonina. ¿Por qué? Porque contienen triptófano. El triptófano es precursor de serotonina y serotonina de melatonina. La serotonina es la hormona de la famosa hormona de la felicidad que liberamos y que necesitamos de ese triptófano. ¿Qué alimentos tienen triptófano? ¿O qué suplementos tienen triptófano? Eso es importante. Bueno, pues está el plátano, está el chocolate, ¿sí? La leche. No sé si ustedes recuerdan o algunos de ustedes recuerden cuando decían las abuelitas, dale leche al niño para que se duerma. Sí, ¿no? Sí, tibia. Tibia, claro, por la cantidad de triptófano. Pero hay otros apoyos también de suplementación con triptófano. Hay alimentos ya hechos que se llaman alimentos funcionales que tienen triptófano y que fueron diseñados para eso. Por eso también se llaman alimentos de alto diseño. Muy bien. Si me permites hacer una pequeña pausa, Amelia, para comentarle a nuestra audiencia. Estamos platicando con la doctora Amelia Aldana. Ella es doctora con maestría en nutrición clínica, nutrición y dietología, perdón. Y estamos platicando acerca de esta espiral, de este camino que nos lleva desde personas aparentemente sanas, aunque llenitas, con sobrepeso, con obesidad, hasta la diabetes. Y estamos platicando en este camino inverso de la diabetes hacia atrás. Y ahora, aprovechando en este momento, yo quisiera preguntarle a Amelia, igual ustedes, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, aprovechen ese momento para hacerlo. Amelia, ahora vamos al revés. ¿Qué hacer con esta persona que está gordita y que probablemente tenga 10, 12, 15 años o un adulto ya bien desarrollado? ¿Qué nos recomiendas empezar a hacer? ¿Qué sugerencia nos das
en el tema de alimentación, en el tema de ejercicio? Lo ideal sería, obviamente, que la gente viera al especialista en nutrición, ¿no? Eso sería lo ideal. Pero si no puede verlo, entonces empiece a caminar. Empiece a caminar media hora diaria. Empiece a comer ¿se acuerdan de un dicho que decían nuestros abuelos también de desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo? Pues así, Sí. así literalmente. La distribución de las calorías, o sea, de todo lo que comemos debe de ser de mayor a menor. ¿Sí? Lo que me dé más calorías lo voy a comer entre las 5 de la mañana y las 5 de la tarde. Lo que me dé menos calorías, de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche más o menos. Sugiero no cenar tan tarde, de hecho no se debería de cenar tan tarde para podernos ir a la cama a dormir y que no nos afecte tampoco todo lo que comemos y se almacene. Todo lo que comemos se almacena. Nosotros gastamos energía mientras dormimos, sí, pero menos. No gastamos esa energía que tenemos en el día, ¿no? Entonces, si comemos mucho en la noche, eso se va a almacenar. Y se va a almacenar en forma de grasa. Los excesos se almacenan en forma de triglicéridos. Los excesos de todo. No porque yo coma mucha proteína, por ejemplo, alguien puede decir, pero es que yo no como tanta grasa ni tanto carbohidrato. Todo lo que yo como es proteína. ¿Y cuántas calorías de proteína estás comiendo? 3,000 kilocalorías. ¿Y no haces ningún ejercicio? No hago ningún ejercicio. Bueno, eso se va a convertir en grasa. Aunque sean proteínas. Igual pasa con la fruta, por ejemplo. Por supuesto. Yo como poquito como pajarito, pero como pura fruta. No es correcto, porque la fruta nos aporta fructosa y lo que hacemos son picos de insulina. La fructosa nos hace producir insulina y hacemos picos no fisiológicos. Normalmente nosotros tenemos entre 3 o 4 picos fisiológicos de insulina y en la noche, cuando dormimos, ya no tenemos picos de insulina. Si nosotros comemos fruta por la noche y además muy noche, hacemos picos que no son fisiológicos. Muy bien. Entonces, sería ideal que fueran con un experto en nutrición. De no hacerlo así, podemos empezar por la caminata, 30 minutos al día de caminata. Conforme vayan pudiendo hacerlo, van aumentando la cantidad, la intensidad. Y este tema de los alimentos, de preferencia los más pesados, los más fuertes en la mañana y en la noche lo más ligero. Y cenar exactamente temprano, hasta las 8 de la noche. Y otra cosa, los alimentos ultraprocesados, industrializados, es decir, toda la latería, lo que venga en cajas, todo ese alimento no es nada bueno para nosotros. Ustedes traten de consumir los alimentos de la forma más natural posible. Es decir, vegetales que ustedes compren en el tianguis, no tienen que irse al súper, en el tianguis, frescas, ¿no? Lo ideal sería que nosotros las sembráramos, ¿no? Pero ya me fui muy lejos, sé que no lo podemos hacer, ¿no? Porque sería orgánico. Pero bueno, de lo malo, lo menos malo. Y lo menos malo es irnos a la tiendita de la esquina, a donde venden la verdura y la fruta, y comprarla y de ahí nosotros hacerla. No cocerla. Si nosotros la cocemos, pierde vitaminas y minerales, al menos que sea un paciente renal que tengamos que hacer esas excepciones, ¿no? Lo mejor es consumir las verduras crudas. Lo mejor es consumir la fruta en sí y no hacer jugo de fruta, sino la fruta, comerla como tal. Si la verdura no la podemos consumir cruda, bueno, pues a la plancha o al vapor, pero es decir, los procesos de cocción también tienen su peccata minuta, es decir, si hago una cosa, sucede lo otro. Si hago lo otro, sucede lo otro. Por ejemplo, también congelar favorece algunas frutas, ¿no? O algunas verduras, pero ¿para quién? Para pacientes especiales, como el paciente renal, como les comento, ¿no? Que a ellos es otro tipo de alimentación. La cocción de los alimentos tiene mucho que ver. De acuerdo. Ahora, el tema de las grasas, nuevamente, Amelia, entonces, sí podemos comer grasas, sí podemos incluir grasas, pero que sean grasas de las famosas buenas, el aguacate, el aceite de oliva, los peces. Las semillas, como el salmón, las nueces. semillas.
Pero ¿qué tanto? Ahí viene la pregunta, ¿qué tanto? Mi plato saludable, ¿qué tanto de grasa tiene que tener? ¿No? De todas esas grasas, ¿qué tanto tiene que tener? Para eso estamos los expertos, justamente, ¿no? Nuestro plato tradicional o normalmente debe tener entre el 50 y el 55% de carbohidratos. ¿Okay? Ajá. El 15% de proteína y el resto, entre el 25 y el 30, de grasas. Y luego viene la subdivisión. Ah, pues sí, pero ¿qué grasa? ¿Cuánto de la saturada, de la poliinsaturada? ¿Cuánto de la saturada? Nada de trans, ¿no? Las grasas trans son aquellas grasas que nosotros estamos cocinando. Por eso esos tacos que venden en la calle donde se está refriendo y refriendo el aceite no es nada bueno porque esas son grasas trans. Nosotros también al cocinar no debemos de recalentar el aceite para que no se vuelva trans. Entendido. Ahora, también nos decías que estas personas que tienen ya sobrepeso, obesidad y que están ya iniciando este camino con resistencia a la insulina, pueden verse favorecidas por las dietas cetogénicas, con vigilancia, con apoyo, porque aquí, Amelia, mira, yo he visto infinidad de personas que te lo dicen muy sencillo, 14 horas de ayuno y no coma de aquí para acá, y entonces que en la mañana ya desayune, pero estamos todos en capacidad de tolerar esas 14 horas de ayuno y después comer X en la No, mañana. el ayuno intermitente también es algo que se ha utilizado durante mucho tiempo y que actualmente otra vez se vuelven a utilizar, pero también hay indicaciones precisas, ¿no? Porque también metes en estrés a tu cuerpo. Y hablar de estrés es hablar de oxidación. Y oxidación es vejez. Y oxidación es inflamación. Entonces, ¿qué tanto conviene todo eso? Lo normal es lo normal, valga la redundancia, ¿no? O sea, no nos vayamos a los extremos. Usar las dietas cetogénicas, en dado caso, como un inductor, es correcto. O sea, yo lo hago en la consulta y me ha dado muy buenos resultados, pero también les digo a mis pacientes, no es para siempre, nada es para siempre, solamente es un inductor, es como la metformina, vuelvo al tema, es un inductor, es decir, induce a tu cuerpo, lleva a tu cuerpo hacia esa disminución de la resistencia a la insulina, porque el mecanismo de acción de ese medicamento es lo que hace, hacer que disminuye esa resistencia a la insulina a través de que entra esa metformina y hace que el GLUT4, que es un transportador de la insulina, de la glucosa, perdón, viaje hacia la membrana de la célula y que pueda entonces trabajar la insulina. Pero ese mecanismo es el mismo mecanismo que hace el ejercicio. El ejercicio es exactamente lo mismo, digo, no con el GLUT4, sino con el AMPK, es algo de bioquímica que no me voy a meter mucho porque probablemente los que me estén escuchando ya no quieren escuchar eso, ¿no? Pero es exactamente el mismo mecanismo. Entonces no ocupamos, tenemos las cosas de manera natural, hagamos ejercicio y entonces vamos a hacer que funcione mejor la insulina a través del ejercicio. Hagamos una dieta baja en carbohidratos y vamos a hacer que funcione mejor la insulina. Sí, perfecto. Y además el ejercicio nos va a ayudar para fortalecer nuestros huesos, nuestros músculos, nos va a mejorar la función cardíaca, nos va a mejorar nuestro estado de ánimo. Vamos El a sistema dormir inmunitario, mejor. el sistema inmunitario, Víctor, ahorita que estamos padeciendo este problema, el ejercicio influye en modular el sistema inmunitario con todo lo que tú ya dijiste, además de. Sí, sí, entonces lo natural, lo sencillo a veces que se nos hace tan complicado, pues es lo más efectivo. Claro, porque queremos el menor esfuerzo. Y el menor esfuerzo nos está llevando a tener esos problemas. Es un círculo vicioso. Volvamos a lo natural. Sí, de acuerdo. Amelia, estamos llegando al final de la entrevista, ya nos hemos consumido ya 55 minutos. Aquí Yolima nos platica que ella ha tenido problemas de digestivos, ha tenido un problema gástrico, no le sientan bien los dulces ni los lácteos, se le distiende demasiado el abdomen, el aguacate parece que le genera más dolor abdominal y dice que por su cuenta se está cuidando, no ha ido, entiendo que no ha ido con un experto, un especialista en nutrición, tratando de comer sano y natural. Pesa 75 kilos, mide 1,61. ¿Seguimos usando el índice de masa corporal, Amelia?
Se sigue usando, sin embargo, cada vez yo lo utilizo menos. Para mí es obsoleto el índice de masa corporal, porque eso solamente me refleja, el índice de masa corporal es la relación que hay entre el peso, entre su estatura al cuadrado. Es un marcador que la OMS nos dio hace muchos años para definir sobrepeso, obesidad y normopeso. Pero a mí lo que me importa es el abdomen. Entonces lo que hago es medir el perímetro abdominal. En una mujer debe de medir menos de 80 centímetros y en un varón menos de 94. Si está por encima de esos valores, pongan la atención porque van que vuelan para desarrollar síndrome metabólico, y dentro del síndrome metabólico pues está la diabetes. Mira qué buen tip. Hay que medirnos el abdomen, 80 centímetros o de preferencia menos, 80 centímetros como límite para la mujer y 94 para el hombre. Así es. Ese es el marcador para mí más importante, mucho más importante que pesar a un paciente, ¿no? Muy bien. Amelia, pues antes de despedirnos, antes de cerrar esta entrevista, yo quisiera pedirte si nos puedes dejar un mensaje para toda nuestra audiencia con relación a este tema tan escabroso, tan difícil y tan pesimista que estamos viviendo con tanta diabetes, tanta obesidad, tanto sobrepeso. Sí, les quiero decir que aunque no lo vean, las consecuencias de la diabetes existen. No vemos que hay daño a nivel de la retina, que puedes quedar ciego. No vemos que hay daño a nivel de la microcirculación y se afectan las piernas y te amputan los dedos o las piernas. No vemos que hay daño a nivel de la circulación también del riñón y te puedes volver un enfermo renal crónico y te mueres de eso y te llevan a hemodiálisis, etcétera, etcétera. Entonces, eso no lo vemos, pero existe. Entonces, no lleguemos a esos niveles. Tomemos ahorita las riendas de nuestra vida haciendo lo mínimo, y lo mínimo es empezar a comer saludable y hacer ejercicio. De acuerdo, Amelia. En esas estamos. Ojalá y podamos tener sobre todo la voluntad, la constancia para hacerlo y seguirlo haciendo todos los días, que eso es lo más importante. Para eso estamos nosotros, Víctor, para eso estudiamos medicina, para que acudan a nosotros. Para eso hay especialidades, para eso hay alguien que se dedica, como yo, a la nutrición, siendo médico, hay alguien que se dedica a la cardiología, etcétera, etcétera. Para eso estamos. Sí, exactamente. Yolima nos da las gracias por sus consejos muy interesantes, Amelia. Marta Carvajal, una buena amiga que está acá en Metepec, en el Estado de México. Debemos aplicarnos con alimentación definitivamente. Muchas gracias a la doctora y a usted y a mí también. Gracias. Yolima nos ve desde Lima, Perú. Ella es venezolana, está en Lima. Y tenemos aquí unas personas que no hemos podido ahorita identificar, pero también te comentaba que está la doctora Carolina, que nos está viendo desde Sonora. Pues bien, Amelia, yo con esto quisiera nuevamente agradecerte sincera y profundamente tu colaboración, tu cooperación, esta primera entrevista de varias que vamos a tener seguramente, a nombre de nuestra audiencia, a nombre propio, a nombre del equipo de Segunda Opinión, y espero que podamos vernos pronto, muy pronto, con otra muy interesante. Gracias a ti, Víctor, por invitarme, y de verdad es un placer poder estar tratando de enseñar un poquito a la gente sin ningún tipo de interés, ¿vale? Así es, muchísimas gracias, Amelia. Gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto, amigas. Muchas gracias. Chao.